Bueno, muchas gracias Martín por estar acá con nosotros. Voy a tener el honor de presentarte. Martín es licenciado en fisioterapia, trabaja con Medifit, pero creo que nadie mejor que él mismo para presentarse y contarnos un poquito cuál es su especialidad y cuál es su trabajo específicamente en Medifit. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, sí, de verdad soy licenciado en fisioterapia. Previo a eso soy licenciado en educación física, que a veces no lo cuento, pero a mi modo de ver las cosas me ha aportado mucho en la carrera profesional también como fisioterapeuta. Eh, Estudié en Israel, hice la licenciatura en educación física y, y luego me definí a estudiar fisioterapia acá en Uruguay, ya que estando allá tuve la suerte, si se quiere decir, de trabajar con discapacitados en el área deportiva. Eran discapacitados del ejército que iban al gimnasio donde yo trabajaba, era un gimnasio de educación física adaptada hacia ese público, y ahí fue como que mi primer acercamiento hacia las lesiones deportivas y entender, así lo veía yo y lo sigo viendo hoy en día, el movimiento y lo que es la actividad física como un proceso de rehabilitación. De ahí es que surge mi interés por la fisioterapia, de ahí es que estudié la fisioterapia. Y bueno, mi acercamiento hacia Medifit fue bastante posterior, ya estando acá en Uruguay. Eh, Estábamos todavía creo que en pandemia, cuando tuve mi primer acercamiento a Medifit, ya que veía una tecnología que era conocida por nosotros los fisioterapeutas. Era una tecnología del uso de lo que es la electroestimulación muscular, eh, aplicada, si se quiere decir, al cuerpo entero, ¿verdad? Que ese es el gran diferencial con lo que nosotros utilizábamos como herramienta de trabajo en la rehabilitación. Entonces, bueno, me parecía sumamente interesante e innovador y bueno, de ahí apareció nuestro acercamiento. Bien, Martín, contanos un poquito, así la audiencia puede también saber, cuál es tu tarea en sí como fisioterapeuta, qué es lo que haces en Medifit, qué pacientes ves, en qué situaciones está bueno que sepan que realmente hay un respaldo técnico atrás y que nosotros consultamos contigo muchas cosas todo el tiempo, y que todos los casos en realidad siempre los trabajamos creo que muy profesionalmente y muy a conciencia. Y bueno, me gustaría que cuentes un poquito de cuál es tu trabajo específicamente, qué tipos de pacientes ves, qué es lo que haces en Medifit, qué tipo de indicaciones das, etcétera. Bueno, Eh, creo que hemos recorrido un lindo camino de crecimiento. En una primera etapa, yo trabajaba un poco como profe y al mismo tiempo fisio, hacía como que las dos cosas acá en Medifit, que eso me sirvió como para estudiar los programas, ir conociendo cómo funcionaban, los distintos tipos de corrientes, cómo se sentía en el organismo, cómo era eso incluyendo el ejercicio, porque no es lo mismo hacer un ejercicio que hacer el ejercicio y además tener el equipo puesto. Entonces, ver todo ese tipo de cosas, fuimos estudiándolo y aceitándolo de a poquito. Creo que eso nos ayudó mucho. Y luego fuimos evolucionando hacia lo que es hoy en día el formato en el cual yo estoy un poco más como asistiendo, si se quiere decir, por detrás a los profes, cuando surgen consultas, cuando surgen pacientes o clientes que llaman a Medifit y quieren venir no solamente a hacer ejercicio desde el punto de vista estético o para bajar un poquito de peso, sino también quieren buscar una forma de rehabilitarse de alguna lesión o hacer actividad luego de mucho tiempo que no hacían actividad física, o tienen alguna, simplemente no una lesión ya instalada, pero sí algunas dolencias y quieren ver si Medifit puede servir o no. Entonces, muchas veces surgen dudas, a veces los profes en la primera entrevista detectan que hay ciertas cosas que les generan dudas. Entonces, bueno, tenemos un grupo en el cual estamos retroalimentándonos todo el tiempo. Ellos vuelcan allí sus dudas y nosotros a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, a ese paciente, cómo lo abordamos. A veces no requiere de que yo los vea, simplemente les ayudo a los profes a tirar algunos lineamientos para que los tengan en cuenta. Y otras veces sí requiere de que yo vea a esos clientes, esos pacientes, hagamos una evaluación un poquito más exhaustiva o
inclusive algún tratamiento que puede incluir o no el uso del traje en ese tratamiento y luego a partir de ahí sí confeccionamos un plan de entrenamiento para que lo puedan seguir los profes y por supuesto un seguimiento posterior. Exacto, eso que mencionaste es muy importante y rescato varias cosas de lo que dijiste ahora, que es la importancia de que nosotros hacemos realmente un seguimiento de cada persona que asiste a Medifit, por el motivo que fuera, y que siempre hacemos en los casos que requieren, más allá de lo que nos plantea el cliente, una consulta contigo. A veces es presencial, como bien dijiste, y a veces es simplemente algo que nosotros hacemos a la interna, pero que creo que es súper importante comentar esto, porque somos el único centro, yo creo, en Uruguay en este momento que tenemos realmente un respaldo de un licenciado en fisioterapia, que además es licenciado en educación física, que no es menor, que va viendo la evolución de todos los clientes y atendiendo cada caso en forma totalmente profesional. También mencionaste dos cosas importantes, y es que mucha gente viene para rehabilitarse. En la mayoría de los casos quizás son lesiones osteoarticulares, pero también hemos tenido otro tipo y tenemos otro tipo de clientes que tienen algún tipo de... a veces es alguna dificultad, a veces es alguna dolencia, y me gustaría que nos cuentes un poquito porque hemos tenido muchas experiencias muy lindas acá. Yo recuerdo muchas. Muchos son clientes que todavía están en Medifit, otros ya han pasado, ya han ido, se han recuperado, y me gustaría que nos cuentes algunos de estos casos que te vengan a la cabeza, que tú recuerdes, como una linda experiencia. Bueno, sí, han pasado por Medifit muchos casos. Creo que tú dijiste varias cositas que son interesantes resaltar. Primero que tenemos que diferenciar lo que es un paciente que viene con una lesión ya instalada o con un objetivo pura y exclusivamente de rehabilitación, con el paciente o el cliente que viene a Medifit a tratarse en general para mejorar su actividad física, su estado físico en general, y de paso a veces hay alguna molestia, algún dolorcito, bueno, y tratar de trabajarlo también. En esos casos, en general, los pacientes que vienen a Medifit que tienen alguna dolencia, lo más frecuente, dolor de columna baja, dolores de rodilla, ese tipo de cosas, evolucionan rápidamente muy bien porque los programas, primero que el traje al activar toda la musculatura del cuerpo nos vuelve de alguna manera a generar ese fortalecimiento muscular que muchas veces lo perdemos cuando empiezan los dolores. ¿Por qué? Porque el dolor muchas veces lo que sucede es que, o por lo menos con el viejo paradigma de los médicos, es frente al dolor, frená, quédate quieto, no te muevas. Entonces, frente a ese paradigma aparecen esos clientes que cualquier dolor les genera miedo, el miedo al movimiento, lo que nosotros llamamos la kinesiofobia, y a partir de ahí dejan de activarse, dejan de moverse y empiezan los problemas, empiezan los dolores. ¿Por qué? Porque es lógico, o sea, si no nos movemos, estamos diseñados para el movimiento, si no nos movemos, empiezan los problemas, empiezan los dolores. Cuando esas personas llegan a Medifit y empiezan a moverse, y el equipo les hace activar músculos que los tenían abolidos o los tenían dormidos porque no los habían movido durante un tiempo, empiezan a sentir que de alguna manera recuperan movilidad, recuperan la fuerza, recuperan el movimiento, entonces empiezan a sentirse nuevamente que vitales y con ganas de activar. Eso por un lado. Entonces hemos tenido así casos, montones de gente que ha venido y se ha rehabilitado rápidamente con el ejercicio. Después tenemos patologías ya un poquito más complejas. Hemos tenido gente con enfermedades incluso raras que hasta a mí me han generado un desafío porque no las conocía y las he tenido que ir a informarme, a consultar a otros colegas, a ver si alguien había tenido algún caso así, si me podía dar alguna mano, porque eso también es importante. Digo, yo no me las sé todas, no soy médico, soy fisioterapeuta, y hay cuestiones que uno tiene que salir a consultar. Cuando aparecen ese tipo de enfermedades que nos generan un desafío, la primera pregunta es, ¿realmente Medifit, el uso de esta tecnología, es beneficiosa para este paciente? Bueno, cuando detectamos de que sí lo puede ayudar, ahí viene toda la otra parte de cómo confeccionamos
una forma de trabajo que le pueda realmente beneficiar. Y ahí hemos tenido pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con patologías como Parsonage-Turner, que es una bastante poco conocida y que yo particularmente no la conocía, y sin embargo acá en Medifit tuvimos 2 pacientes así. Sí, exacto. Y bueno, eso nos generó todo un desafío y vimos que Medifit le podía realmente brindar buenas herramientas, una ayuda importante. Por supuesto, no es mágico, por supuesto, no soluciona la totalidad de sus problemas, porque son enfermedades complejas, autoinmunes, en las cuales no hay una cura, pero sí poder generar y brindar al paciente una mayor calidad de vida. Creo que ese es el objetivo y creo que en ese sentido hemos logrado grandes avances. Tal cual. También recuerdo varios casos de personas con accidentes de ACV, que también han tenido una evolución muy buena y que está bueno también mencionarlo porque es de los casos que en realidad quizás es de los más comunes que pueden llegar o que la gente a veces todavía no sabe que acá los podemos ayudar, como vos decís, a mejorar su calidad de vida y bueno, que es súper importante, ¿no? Y ahí mencionás algo que ahora vamos a entrar en eso, pero previo me hiciste acordar también de que hemos tenido pacientes con Parkinson. Sí. Sí, tenemos pacientes con Parkinson, con principios de Alzheimer, bueno, distintas patologías. Y ahí hay un tema que es clave, y es que es increíble que ahí en realidad la lesión no es muscular. Exacto. No es una lesión que comienza en el aparato locomotor. Es una lesión que comienza arriba, en el sistema nervioso central. Y a partir de ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos con un equipo que activa la musculatura para generar cambios? Y lo que tiene que ver con el movimiento de vuelta, ahí nosotros lo que tenemos que lograr es no solamente recuperar la movilidad y la parte motora, sino parte de los planes, lo que intentamos es generar cambios en lo que es el sistema nervioso central. Si bien el equipo activa lo que es los nervios, que activan los músculos, y así es que los músculos se contraen, también los movimientos y los ejercicios que hacemos de coordinación, de equilibrio, juegos que hacemos dentro de la sesión, generan cambios a nivel del sistema nervioso central y muchas veces la rehabilitación pasa por ese lado. Tal cual. Te escucho y me vienen muchas imágenes y muchos casos de muchos clientes y está bueno también otro tema importante a tocar, es el tema de las enfermedades crónicas, de las dolencias en realidad, ¿no? Y cómo eso mejora. O sea, nosotros hemos evolucionado mucho en este corto tiempo que tiene Medifit, que son 5 años, hemos ido cambiando de tecnología y tocaste un punto clave que es el tema de la neuroelectroestimulación, que es lo que realizan nuestros equipos y que están diseñados específicamente con programas específicos para poder justamente trabajar y abordar la musculatura profunda, a la que no llegamos con otras formas de trabajo, de entrenamiento, que lo logran los equipos y que por eso es que el resultado es realmente excelente. Como vos decís, no siempre va a lograr revertir una situación, pero sí sin duda lograr mejoras, aunque sea en lo que es la calidad de vida de la persona. Bien. Contame un poquito, Martín, ya que vos investigaste, estudiaste, probaste y usás los equipos, ¿cómo es que funcionan estos equipos y por qué es que logramos esta activación muscular profunda? ¿Cómo es el funcionamiento en sí del equipo y qué parámetros utilizamos, por ejemplo, en los diferentes equipos? Bien, la electroestimulación muscular, neuromuscular, funciona. Nosotros somos básicamente un organismo en el cual la corriente eléctrica pasa por nuestro cuerpo. Entonces, los nervios son los que activan, los nervios que salen del sistema nervioso central y de la médula espinal, son los que activan los músculos que luego se van a contraer para generar el movimiento de una articulación. Los músculos están unidos a los huesos, cuando el músculo se contrae genera el movimiento. Ahora bien, lo podemos lograr de varios modos, haciendo una actividad simplemente por ejemplo, queremos hacer una sentadilla, vamos a tener una contracción muscular. Lo que hacen los equipos es estimular el nervio que va a hacer la contracción muscular,
que sin la necesidad de hacer nosotros un movimiento vamos a lograr igual una contracción. Eso se logra a través del uso de una corriente en determinada frecuencia con determinado ancho de pulso, que es el tiempo que dura los pulsos por segundo, y de esa manera se logra la contracción. Necesitamos generar un aumento de lo que es el potencial de acción de la neurona para poder generar esa despolarización que genere esa contracción. La tecnología esta lo que ha logrado de alguna manera es no solo generar la contracción muscular, sino que además hacerla bastante amigable. ¿Por qué? Porque la contracción muscular, si no logramos que sea modulada de determinada manera, es bastante desagradable y claro, entonces, estos equipos lo que han logrado, esta tecnología ha logrado que esa contracción sea amigable, que sea agradable, que la persona no lo sienta como un choque eléctrico. Quizás las primeras veces cuando la persona viene se siente un poquito raro, es normal, pero es bastante amigable. Tiene un periodo en el cual va subiendo como una rampa, en el cual va subiendo a poquito la corriente, ahí el músculo se adapta, cuando llega la contracción se logra una meseta y luego baja lentamente teniendo tiempo de pausa que tenemos incluso con el equipo, poder hacer una pausa total o una pausa activa en el cual sentimos como una pequeña vibración que es una pausa activa o una pausa que si queremos la sacamos y tenemos una pausa total. Entonces, estos equipos lo que logran justamente es a través de electrodos, que son electrodos médicos grandes, no son los típicos electrodos chiquitos que nosotros utilizamos en rehabilitación de fisioterapia, sino electrodos más grandes, más abarcativos, lograr mayor contracción de las fibras musculares. Tú preguntabas por el tema de la contracción más profunda. Cuando nosotros logramos una contracción básica, por ejemplo, si yo hago una contracción del bíceps, yo logro contraer el bíceps, pero no en su totalidad. El bíceps se contrae, el músculo se contrae y el músculo por sí, adentro del músculo, hay muchas miofibrillas, muchos fascículos, como muchos musculitos dentro del músculo, que es lo que conforman el músculo en su totalidad. No todas esas fibras se contraen en una contracción voluntaria normal, mucho menos cuando hay una lesión. ¿Qué es lo que logramos con estos electrodos? Estimular fibras que de otra manera no lograríamos estimularlas en una contracción normal, y si tenemos una lesión que hay mucho menos fibras que se contraen, incluso ahí logramos a través de estos electrodos generar mayor contracción muscular. Por eso se dice que hasta un 30% más de fibras musculares logramos activar de esta manera, y por eso también hay que tener ciertos cuidados y ciertas consideraciones al momento de utilizar. No podemos utilizarlo todos los días. ¿Por qué? Porque vamos a generar mayor fatiga muscular que la habitual. Por eso el periodo de ejercicio es generalmente de 20 minutos, 25 minutos y no más que eso, lo que equivale a como 2 horas de entrenamiento en un gimnasio, sino que además necesitamos más tiempo de reposo y por lo tanto se recomienda 2 sesiones semanales a 3 en algunos casos, cuando ya está la persona muy entrenada, o a veces se hace una tercera sesión que es más de drenaje, más de recuperación muscular y demás. Exacto. Está muy bueno eso que decís, porque nosotros en Medifit insistimos mucho y trabajamos mucho capacitando permanentemente a los profes que trabajan, sobre todo para ser muy cuidadosos y muy responsables en el uso de lo que es la electroestimulación de cuerpo entero, que por más que, como dijiste, es inalámbrica en nuestro caso, sí trabajamos con impulsos eléctricos que pasan a través del cuerpo. Entonces es súper importante que el personal que realmente manipule los equipos esté entrenado, sea consciente, esté bien capacitado y sepa realmente cómo manejarlo en cada caso. Bien, hablamos entonces de lo que es la EMS, electroestimulación muscular de cuerpo entero, en casos de determinadas patologías, en casos de dolencias crónicas. Pero también creo que es importante recalcar, que lo mencionaste así como al pasar, la importancia del uso de la electroestimulación muscular en los cuadros de posoperatorios y cómo eso mejora
hemos tenido ya varios pacientes también que vienen con cuadros de posoperatorios de diferentes cosas, no solo lesiones, no solo operaciones de tipo osteoarticular, sino también posoperatorios de otras cosas, y vemos que la evolución y la recuperación es rapidísima. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito de eso también. Bueno, sí, la verdad que eso es fantástico porque cuando tenemos, primero vamos a hablar de lo osteoarticular, cuando tenemos, por ejemplo, una fractura o un proceso prolongado de reposo por una lesión, un accidente, qué sé yo, sucede que la musculatura se ve muy debilitada y la persona en muchas ocasiones no puede hacer ejercicio de forma natural, tiene que hacer ciertos reposos, eh, evitar ciertos movimientos. Entonces, en esas primeras etapas podemos utilizar, por ejemplo, el equipo pasivo, en el cual la persona llega a Medifit, se acuesta en la camilla, se le coloca un traje de medio cuerpo y se trabaja de forma pasiva. La persona no necesita hacer movilidad para contraer los músculos y logramos una primera activación que es muy importante, que de vuelta, como te decía antes, no lográs hacerla de otra manera, que sí lo puedes hacer con los equipos. ¿Por qué? Porque los electrodos logran contraer fibras que no podríamos contraer de otra manera, mucho menos cuando hay una lesión. Entonces, esa primera instancia es fundamental. Cuando logran empezar a contraer, se empiezan a ver avances, se empieza a fortalecerse el músculo y todo, luego ya el pasaje a lo que es la actividad es mucho más rápido. Y después en los casos de no necesariamente tiene que haber una lesión osteoarticular, puede haber sido una persona que por alguna enfermedad o algo haya tenido una internación prolongada, entonces todo el sistema motor se ve afectado, el debilitamiento muscular es muy importante y en esas instancias es fundamental. El equipo entero, por ejemplo, el trabajo del equipo entero es brutal y también lo podemos utilizar en pasivo. Entonces, tiene como que varias formas de poder ayudar a esos pacientes. Exacto. Y algo que quiero remarcar que me parece que es muy importante porque a veces todavía hay, por más que hemos avanzado mucho, todavía hay bastante desconocimiento con esto de lo que es la electroestimulación muscular. Ya lo dijiste, pero me gustaría como hacerlo más específicamente. ¿Cuál es la diferencia que existe con los equipos que se utilizan convencionalmente, ya sea en fisioterapia o en la medicina, con el tipo de neuroelectroestimulación que utilizan estos equipos? No tanto por lo técnico, sino para entender el concepto de cuál es la diferencia y por qué es que recomendamos este tipo de equipos. Bueno, es difícil no entrar en lo técnico, pero a ver, nosotros dentro de la fisioterapia tenemos distintos equipamientos como para poder hacer activaciones musculares. En general, de vuelta, como te dije anteriormente, en general son para activar músculos específicos. Trabajamos, por ejemplo, queremos disociar un cuádriceps del resto del organismo, activamos, ponemos electrodos que generalmente son más pequeños y puntuales, agarramos y colocamos los electrodos a nivel de cuádriceps y activamos ahí, pero no podemos activar todo el cuerpo. Nosotros hoy en día sabemos que el organismo es una sola fascia, es decir, un solo tejido que abarca todo el cuerpo. Entonces, disociar y decir, agarro el cuádriceps y lo aíslo de todo el resto del cuerpo, hoy ya no se hace. Es decir, necesitamos entender el organismo y el cuerpo como un conjunto. Tampoco agarramos y hacemos un movimiento de una pierna o un brazo en la vida diaria de forma así unilateral. Agarramos y decimos, voy a flexionar y hacer solo esto todo el día. No, en general nos movemos, tenemos distintas cosas, los movimientos son compuestos y eso no logramos a través de los ejercicios. A través de los ejercicios sí, pero a través de los equipos de fisioterapia convencionales no logramos dar una respuesta. En cambio, esto sí nos permite, al mismo tiempo que estimulamos, generar movimientos en todos los planos posibles, tanto en el plano de movimiento frontal, sagital, horizontal. Entonces nos permite generar todo lo que vendría a ser las actividades de la vida diaria y poder estimular al mismo tiempo. Después otra de las cosas es que estos equipos, a diferencia de lo que nosotros tenemos convencionalmente en la fisioterapia, tienen rangos que nos permiten de mayor alcance.
Es decir, en lo que tiene que ver con los anchos de pulso, que el potencial ese de contracción, tenemos mayor a lo que tenemos generalmente en cualquier equipo de fisioterapia. Y en la frecuencia no, la frecuencia es básicamente lo mismo. Pero lo que nos permite también, a diferencia de los equipos de fisioterapia, es las pausas esas activas, que estos equipos sí lo tienen y los nuestros no, y que lo hace esto más agradable. Entonces, bueno, es una buena herramienta. Bueno, Martín, para mí fue un placer compartir contigo este espacio. Vamos a seguir seguramente porque tenemos mucho para poder seguir conversando y compartiendo con la audiencia. A la audiencia los invito a seguir atentos a los próximos episodios que se vienen del podcast con muchas más novedades.